Introducción a la temporada 2. Si llegaste hasta aquí es porque ya despertaste de la identidad de víctima, ya no esperas que nada externo te salve, ya reconociste que el reino está dentro, que tú eres el templo, que eres un Dios con amnesia que empieza a recordar, pero ahora viene la parte más difícil, ahora viene la muerte, no la muerte física, sino algo mucho más aterrador, la muerte del creyente. Porque puedes dejar de ser víctima y convertirte en un creyente más sofisticado. Puedes cambiar de religión, puedes leer libros espirituales, puedes ir a retiros de meditación, pero si sigues aferrado a creencias, a identidades, a etiquetas espirituales, sigues dormido. Solo cambiaste de celda. Hay una diferencia abismal entre despertar de la victimización y despertar de las creencias. La primera te saca del lodo, la segunda te saca de la jaula dorada, porque la jaula dorada de la espiritualidad es más peligrosa que el lodo de la victimización. Al menos en el lodo sabías que estabas atrapado. En la jaula dorada la confundes con libertad. Esta segunda temporada se llama La muerte del creyente, porque el despertar real requiere la disolución de todo aquello que crees que eres. Requiere soltar tus apegos, tus identidades, tus certezas. Requiere morir a todo lo que te da seguridad espiritual. Jesús no vino a crear más creyentes, vino a crear seres despiertos. Y el precio del despertar es la muerte del ego, la muerte de la identidad falsa, la muerte de todo lo que pensabas que eras. En esta temporada vamos a ver cómo Jesús destruye una por una todas las muletas espirituales. Vamos a ver cómo rasga el velo de la separación, cómo exige un desapego radical del pasado, cómo revela que somos luz disfrazada de carne y cómo demanda que soltemos incluso a Él mismo como maestro físico. Prepárate, porque si la primera temporada te despertó de la victimización, esta segunda temporada va a matar al creyente que aún vive en ti, y solo entonces podrás renacer como creador. Episodio 1. El velo se rasga, el fin de la separación. Referencia bíblica, Mateo 27, 50, 51. Jesús acaba de morir en la cruz. Son las 3 de la tarde, la hora nona según el cómputo judío. El cielo se ha oscurecido sobre Jerusalén durante 3 horas. La tierra tiembla, las rocas se parten, y en ese momento exacto algo imposible sucede en el templo de Jerusalén. El velo del templo, esa cortina masiva que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasga, pero no se rasga de abajo hacia arriba como lo haría un terremoto o una mano humana, se rasga de arriba a abajo, desde el cielo hacia la tierra. Es un acto divino, deliberado, irreversible. El velo, arquitectura de la separación. Para entender la magnitud de este evento necesitas entender qué era ese velo y qué representaba en la arquitectura del Templo de Jerusalén. El Templo de Herodes era una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo. El historiador judío Flavio Josefo lo describe con asombro en sus escritos. El complejo del templo cubría aproximadamente 14 hectáreas. Sus muros exteriores se elevaban a más de 30 metros. Las piedras de la base pesaban hasta 500 toneladas. Era una declaración de poder tanto divino como político. El templo estaba organizado en una serie de patios concéntricos, cada uno más restringido que el anterior. Primero, el atrio de los gentiles, donde cualquiera podía entrar. Luego, el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías se detenían. Después, el atrio de Israel, solo para hombres judíos. Luego, el atrio de los sacerdotes, exclusivo para la casta sacerdotal. Y finalmente, el edificio del templo mismo, dividido en dos, el lugar santo y detrás del velo, el lugar santísimo. Cada nivel de separación era un recordatorio. Tú no eres digno de acercarte más. Cada barrera física era una barrera teológica. Cada muro decía, Dios está aquí dentro, pero tú no puedes llegar. El catapetasma, la cortina impenetrable. El velo mismo, en griego catapetasma, era una estructura extraordinaria. Según la Mishnah, el tratado rabínico que describe los detalles del templo, el velo tenía aproximadamente 20 metros de alto y 10 metros de ancho. Era tan grueso que según algunas tradiciones rabínicas se necesitaban 300 sacerdotes para manipularlo.
Estaba tejido con hilos de azul, púrpura y escarlata, colores que representaban el cielo, la realeza y el sacrificio. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim en hebreo. En el primer templo, el de Salomón, contenía el arca de la alianza con las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. En el segundo templo el lugar santísimo estaba vacío, solo quedaba la roca desnuda, la Eben Hashetilla, la piedra fundacional, que los judíos creían era el punto desde donde Dios comenzó a crear el mundo. Solo una persona podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, solo un día al año, Yom Kippur, el día de la expiación, y entraba con temor absoluto. La tradición rabínica dice que le ataban una cuerda al tobillo por si moría en la presencia de Dios, porque nadie más podía entrar a recuperar su cuerpo. Entonces, el velo era el negocio central de la religión, era el muro que justificaba toda la maquinaria sacerdotal. Si tú puedes hablar con Dios directamente, ¿para qué necesitas un sumo sacerdote? Si tú puedes entrar al lugar santísimo, ¿para qué necesitas toda la jerarquía? El velo no solo separaba espacios, separaba a la humanidad de su propio origen. De arriba abajo, ¿la dirección importa? El texto de Mateo es quirúrgicamente preciso. El velo se rasgó de arriba abajo, en griego ap, anoten, geos, kato. La dirección es teológicamente crucial. De arriba abajo significa que la acción vino desde Dios, no desde los hombres. Ningún terremoto rasga una cortina de 20 metros de arriba hacia abajo. Ninguna mano humana tenía la fuerza para romper ese tejido masivo. Dios mismo estaba haciendo una declaración irreversible. Se acabó la separación, se acabaron los intermediarios, se acabó el monopolio sacerdotal del acceso a lo sagrado, el muro cayó, la puerta se abrió, y no hay nadie que pueda volver a cerrarla. Marcos, el evangelista más antiguo, añade que el velo se rasgó en dos e isdió, no se deshilachó. No se abrió un poquito, se partió completamente en dos. La separación fue total, definitiva, sin posibilidad de reparación. Y fíjate en la sincronía, el velo se rasga en el momento exacto en que Jesús muere. La muerte del ego, representada en Jesús colgando en la cruz, elimina automáticamente la barrera entre lo humano y lo divino. Cuando mueres a tu identidad falsa, cuando sueltas todo lo que crees que eres, el velo se rasga, la separación se disuelve y descubres que nunca estuviste fuera, siempre estuviste dentro. La reconstrucción del velo, pero aquí está la tragedia histórica que la religión organizada no quiere que veas. Después de que Dios rasgó el velo, los humanos lo reconstruyeron. Crearon nuevos velos, nuevas barreras, nuevos intermediarios. Te dijeron que necesitas bautizarte para acceder a Dios, que necesitas confesarte con un sacerdote, que necesitas pagar diezmos, que necesitas asistir a un edificio específico un día específico, que necesitas seguir protocolos, cumplir requisitos, obtener permisos. Cada sacramento obligatorio es un hilo del velo recosido, cada jerarquía eclesiástica es una piedra del muro reconstruido, cada doctrina de exclusión es un parche sobre la rasgadura que Dios hizo, y el resultado es que 2000 años después de que el velo se rasgó, la mayoría de los creyentes viven como si todavía existiera, siguen creyendo que necesitan intermediarios, siguen creyendo que Dios está detrás de una cortina, siguen creyendo que el acceso es limitado, condicional y administrado por humanos. La cortina como teología encarnada, hay algo más profundo que el velo representaba y que rara vez se discute. Los colores del velo, azul, púrpura y escarlata, correspondían exactamente a los colores de las vestiduras del sumo sacerdote. El velo era, en cierto sentido, una extensión del cuerpo del sacerdote, era su piel ampliada, su presencia materializada en tela, lo que significaba que el velo no solo separaba espacios, encarnaba al intermediario, era la teología de la mediación hecha textil. Cuando ese velo se rasga, no solo se abre un acceso físico, se destruye el concepto mismo de intermediación obligatoria entre lo humano y lo divino. Si el velo es la piel del sacerdote, rasgarlo es declarar que la piel del intermediario ya no es necesaria, que la carne que te separaba de Dios ha sido desgarrada, que el cuerpo del mediador ha sido roto para que tú puedas pasar directamente.
El autor de la carta a los Hebreos lo dice explícitamente siglos después. Tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo es la carne es el velo, y la muerte de la carne es la apertura del acceso. No hay metáfora más radical en todo el Nuevo Testamento. El centurión romano, un testigo inesperado, Marcos registra un detalle que amplifica el significado del velo rasgado. Justo después de la muerte de Jesús, el centurión romano que supervisaba la crucifixión, un pagano, un gentil, un hombre que no sabía nada de teología judía ni de profecías mesiánicas, pronuncia una confesión asombrosa. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La ironía es aplastante. Mientras los sacerdotes judíos que custodiaban el velo del templo rechazan a Jesús, un soldado romano que nunca pisó el lugar santo lo reconoce como hijo de Dios. El velo se rasgó, y el primero en entrar no fue un sumo sacerdote, fue un pagano, un militar, un representante del imperio opresor. Los últimos serán los primeros. Y esto confirma la naturaleza universal del acceso que el velo rasgado representa. No es solo para judíos, no es solo para los religiosamente puros, no es solo para los que cumplen los rituales correctos, es para todos, para el centurión romano, para la prostituta, para el recaudador de impuestos, para ti. El lugar santísimo está abierto y la puerta no tiene guardia. Mateo añade que en el momento de la muerte de Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es como si la muerte de Jesús hubiera provocado una reacción en cadena cósmica. El velo se rasga, la tierra tiembla, las rocas se parten, los sepulcros se abren, todo lo que estaba cerrado se abre, todo lo que estaba sellado se rompe, toda barrera física y espiritual colapsa simultáneamente. Es el fin de la era de la separación y el inicio de la era del acceso directo. El mensaje para tu vida. El velo ya no existe, la separación entre tú y lo divino es una ilusión. El acceso directo a la presencia de Dios es tu derecho de nacimiento. No necesitas permiso de nadie, no necesitas rituales especiales, no necesitas comprar entrada. El lugar santísimo está dentro de ti, siempre lo ha estado, y la única manera de entrar es muriendo al creyente que necesita permisos, muriendo al ego que se siente separado, muriendo a la identidad que necesita intermediarios. Porque cuando Jesús murió, no solo rasgó el velo del templo, rasgó el velo de tu mente, rasgó la creencia de que estás separado de Dios, rasgó la ilusión de que necesitas algo externo para acceder a lo sagrado. Cuando muera el creyente que necesita velos y sacerdotes y rituales de acceso, descubrirás que siempre estuviste en el lugar santísimo, que nunca saliste, que la separación fue la única mentira, y que el velo rasgado fue la primera verdad de tu liberación.